La historia de Leónidas I no comienza en un campo de batalla, ni con el choque de espadas, ni con el rugido de un ejército. Comienza en silencio, en una ciudad que no construía sueños, sino soldados. Esparta no era como Atenas, ni como ninguna otra polis griega. No era un centro de arte, ni de pensamiento, ni de belleza. Era una máquina. Una máquina diseñada para una sola cosa, sobrevivir a sí misma. Porque el verdadero enemigo de Esparta no estaba fuera de sus murallas. Estaba dentro. Los espartanos, una minoría conocida como los iguales, gobernaban sobre una masa inmensa de esclavos llamados hilotas. Eran superados en número, a veces 10-1, incluso 20-1. Vivían con una certeza aterradora: si los hilotas se levantaban, Esparta desaparecería en una noche. Ese miedo constante no generó compasión, generó brutalidad. Generó una sociedad donde la debilidad no era tolerada, donde la empatía era un defecto, donde la vida humana tenía valor solo si servía al Estado. Y en ese mundo nace Leónidas, alrededor del año 540 a.C. Nace en una familia real, sí. Pero no como heredero. Y en Esparta, eso significaba que no sería protegido, sería probado. A los 7 años, como todos los niños que no eran el primogénito, fue separado de su madre, de su hogar, de cualquier rastro de afecto. Fue entregado al sistema que definiría su existencia, el agogé. No era educación. Era destrucción controlada. Un proceso sistemático para romper al niño y reconstruirlo como algo distinto, algo más frío, más duro, más eficiente. Durante más de una década, Leónidas vivió al borde del hambre. Se le daba lo mínimo para sobrevivir. Se esperaba que robara para alimentarse, pero se le castigaba si fallaba. No por robar, sino por ser atrapado. Esa era la lógica espartana: el error no era el acto, era la incompetencia. Dormía en el suelo, sobre juncos que él mismo debía recolectar. Caminaba descalzo en invierno y verano. Era golpeado, humillado, probado constantemente. Los mayores dominaban a los menores. El dolor no era castigo, era enseñanza. Y en ese entorno, la mayoría se quebraba. Pero Leónidas no. Leónidas observó. Aprendió. Se adaptó. Entendió que el sistema no se podía evitar, solo dominar. Donde otros veían sufrimiento, él vio una competencia. Donde otros sentían miedo, él encontró control. Se convirtió en algo que Esparta rara vez lograba, no solo un sobreviviente, sino un producto perfecto. Mientras tanto, lejos de ese infierno, el destino avanzaba en silencio. Su hermano mayor, Cleómenes I, heredó el trono. Pero no había pasado por el agogé. Era un rey sin disciplina interna. Impulsivo, impredecible, a veces brillante, a veces completamente fuera de control. Su gobierno fue una mezcla peligrosa de ambición y locura. El segundo hermano, Dorieo, era todo lo contrario. Había pasado por el agogé. Era fuerte, orgulloso, convencido de que él era el verdadero heredero legítimo. No soportaba ver a su hermano mayor en el trono. Así que hizo lo impensable para un espartano: abandonó su patria. Se fue a buscar gloria en tierras lejanas y encontró la muerte. Uno cayó por arrogancia. El otro por inestabilidad. Y Leónidas esperó. No conspiró. No luchó por el poder. Simplemente sobrevivió. Cuando Cleómenes finalmente perdió el control por completo, fue arrestado por su propio pueblo. Poco después apareció muerto en circunstancias brutales y misteriosas. Oficialmente fue suicidio. Pero en Esparta, la verdad rara vez era simple. Así, sin haber sido preparado para gobernar como príncipe, pero perfectamente entrenado para sobrevivir como guerrero, Leónidas se convirtió en rey. No heredó el poder. Lo resistió.
Y casi inmediatamente, el mundo decidió probarlo. En el este, el imperio más poderoso de la tierra estaba despertando. Jerjes y no era un rey cualquiera. Era el rey de reyes. Gobernaba sobre millones. Su riqueza, su ejército, su alcance, eran incomparables. Y tenía una obsesión, Grecia. La derrota de su padre en Maratón no era solo una pérdida militar. Era una humillación. Y Jerjes no toleraba la humillación. Durante años, preparó su respuesta. Reunió un ejército tan grande que parecía imposible. Cruzó continentes. Construyó puentes sobre el mar. Literalmente ordenó azotar las aguas cuando una tormenta destruyó sus obras. No era solo poder, era arrogancia absoluta. Cuando sus emisarios llegaron a Grecia, la demanda fue clara: tierra y agua. Sumisión total. Muchas ciudades cedieron. Esparta no. Los emisarios fueron ejecutados. Arrojados a un pozo con una respuesta fría: si quieren tierra y agua, búsquenla ahí abajo. Ese acto no fue solo una provocación. Fue una declaración de guerra definitiva. Grecia, dividida por siglos de conflictos internos, se vio obligada a unirse. No por alianza, sino por supervivencia. Y en medio del caos, surgió una estrategia. No podían vencer a Persia en campo abierto. Necesitaban un lugar donde el número no importara. Ese lugar era Termópilas. Un paso estrecho, donde miles no podían desplegarse. Donde el terreno anulaba la ventaja persa. Pero Esparta enfrentaba un problema absurdo: sus leyes religiosas les prohibían marchar a la guerra en ese momento. Leónidas no protestó. Encontró la grieta. No movilizó al ejército. Movilizó a su guardia personal. 300 hombres. Pero su decisión más fría fue otra: solo eligió a aquellos que ya tenían hijos. No por honor. No por tradición. Por cálculo. Sabía que morirían. Cuando llegaron al paso, no estaban solos. Unos 7000 griegos se unieron. Frente a ellos, el ejército persa. Durante 2 días, ocurrió lo imposible. Los persas atacaron. Y fallaron. La falange espartana no era solo una formación. Era una extensión del agoge. Disciplina total. Coordinación absoluta. Confianza ciega en el hombre a tu lado. No luchaban como individuos, luchaban como una sola entidad. Miles de persas murieron sin romper la línea. Incluso los inmortales, la élite de Jerjes, fueron rechazados. Pero ninguna defensa es perfecta. Un hombre, Efialtes de Traquis, mostró a los persas un camino oculto. Una ruta para rodear el paso. Cuando Leónidas recibió la noticia, no hubo sorpresa. Solo aceptación. Ordenó la retirada de la mayoría. Debían vivir. Debían continuar la guerra. Él se quedaría. Con sus 300. Con 700 tespios que eligieron quedarse. Y con otros pocos más. La última mañana no fue una defensa. Fue una carga. Leónidas lideró el ataque final. No esperó a ser rodeado. Avanzó. Golpeó. Desató todo lo que el agoge había construido. Lucharon hasta romper sus armas. Hasta caer. Hasta desaparecer. Leónidas murió. Sus hombres defendieron su cuerpo hasta el final. Y cuando todo terminó, el paso quedó en silencio. Jerjes había ganado. Pero no había entendido nada. Porque no había destruido a su enemigo. Lo había convertido en leyenda. El sacrificio de Leónidas no detuvo a Persia. Pero cambió a Grecia. Transformó el miedo en rabia. Compró tiempo. Y el tiempo lo cambió todo. En batalla de Salamina, la flota griega destruyó el poder naval persa.
En batalla de Platea, el ejército persa fue derrotado definitivamente. Grecia sobrevivió. No porque fuera más fuerte, sino porque alguien decidió morir en el momento correcto. Leónidas no fue un héroe perfecto. No fue un hombre compasivo. No fue un líder moderno. Fue algo más simple. Y más aterrador. Fue la forma final de Esparta. Un hombre al que le quitaron todo, excepto su propósito. Jerjes tenía poder. Tenía números. Tenía un imperio. Pero Leónidas tenía algo que ningún imperio puede comprar. Una historia. Y al final, las historias son lo único que nunca muere.